Hola mis queridos hermanos, esta semana estaremos viendo de una lucha tan antigua como real, esa famosa lucha de la carne contra el espíritu. Y no es una lucha teórica, no es que solamente esté plasmada en la Biblia, sino que es real y nos toca a nosotros enfrentarla todos los días. Estaremos viendo en el capítulo 5 de Gálatas, del versículo 16 hasta el 26, cómo el apóstol Pablo da pautas e indicios de cómo nosotros tenemos que enfrentar esa vida carnal. Todos sabemos que nuestra vida pasada, nuestro antiguo yo, entre comillas, que se utiliza mucho hoy en día, quedó clavada en la cruz del Calvario con el sacrificio que hizo Cristo por nosotros. Pero esa carne, aún estando vencida, batalla. Todos sabemos que el diablo ya está vencido y ya tiene el cedulón del desalojo, pero él sigue haciendo maldades en esta tierra. Y con la carne pasa algo medio parecido. Ella ya está vencida, nuestro antiguo yo también. Pero aún estamos en este mundo y la carne quiere cosas que el espíritu está en contra. Y allí hay una lucha, una disputa por quién toma el control de nuestras vidas. Es como cuando se hinchan una piola que va para un lado, va para el otro, pero lo fundamental de todo eso es nuestra decisión. Hay cosas, hermanos, que se repiten en nuestras vidas y que tienen que ser nuestro diario vivir. Decisión, acción para ver qué es lo que domina nuestras vidas. Nosotros no podemos dejarle dominar la carne nuestra vida. Tenemos que dejarnos dominar por el Espíritu. Y eso es lo que estaremos viendo en el día de hoy. Vamos a leer los versículos del 16 al 26 y vamos a ver qué es lo que dice el apóstol Pablo en esta carta tan especial. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que querríais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estás bajo la ley. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son adulterio, fornicaciones, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, explosiones de iras, contiendas, divisiones, sectarismos, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto como ya lo he hecho antes, que los que practican estas cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Y los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Y si vivimos por el Espíritu, avancemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, provocándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. El apóstol Pablo en este fragmento del capítulo es muy contundente en cuanto a las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Y vamos a empezar por el primer tópico, que es la lucha por el control de nuestro cuerpo. Y allí tenemos que ver ciertas cosas, porque allí hay unos verbos que nos ayudan a entender un poquito mejor todo esto y qué es lo que tenemos que hacer nosotros. ¿Por qué es que se está dando esa lucha constante entre entre el cuerpo, la carne y el espíritu? Y vamos a ir viendo ya en el verso 16 el primer verbo, que es andad, un imperativo que el apóstol Pablo coloca allí para que nosotros, no es que si queremos nosotros andar
en el espíritu. Es una orden contundente que nosotros tenemos que andar en el espíritu. Dice, y no satisfagáis los deseos de la carne. Otra orden contundente. Andar en el espíritu y no ceder ante los deseos de la carne. Esa palabra deseos que está colocada allí es epitumías, que en el español se traduce como concupiscencias. ¿Y qué son? Bueno, deseos fuertes. Y acá tenemos que empezar a hilar fino, porque pueden ser deseos fuertes para el bien o deseos fuertes para el mal. Y eso es lo que justamente está aquí. Miren lo que dice el verso 17. Porque el deseo de la carne, esa epitumías, esa concupiscencia, ese deseo fuerte, es contra el espíritu. Y el del espíritu, otro deseo fuerte, otra epitumía, otra concupiscencia, otro deseo fuerte en contra de los deseos de la carne. Nosotros tenemos a alguien muy importante de nuestro lado. Nosotros tenemos al Espíritu Santo. Pero nos toca a nosotros decidir de qué lado nos ponemos, de la carne o del Espíritu. Y eso es una decisión personal y de todos los días. Todos podemos recordar lo que Cristo dijo en los evangelios: el que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí. Y todos los días tenemos que tomar esa cruz y seguir a Cristo, que no tiene nada que ver con la obra redentora que Él hizo en la cruz. Él hizo la obra redentora y nuestro antiguo yo, entre comillas, ya murió en esa cruz. Y lo que nos queda, lamentablemente, es como dijo el Señor Jesucristo. Nosotros no somos de este mundo, pero estamos en este mundo. Y nuestra carne siempre va a querer ir en contra de la voluntad de Dios. Siempre. Le pasó al mismo Señor Jesucristo. Él, cuando veía que su carne empezaba a levantar, ¿qué hacía? Se apartaba a orar. El Señor hacía milagros, hacía prodigios, sanaba enfermos, hacía un montón de cosas. La gente lo seguía. Y hay algo en nosotros que lamentablemente crece todos los días, que es el ego. El ego en nosotros va creciendo todos los días. Y si nosotros por decisión propia no pinchamos ese globo del ego, puede ser muy peligroso. Y el Señor mismo se apartaba a orar para no caer en ese deseo fuerte de la carne de creerse el número uno. Más allá de que Él lo era. Nadie estaba negando eso. Pero nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Estos se oponen entre sí ¿para qué? Para no hacer lo que nosotros querramos. ¿Y por qué dice esto? Puede parecer contradictorio, y no es contradictorio, porque los deseos de la carne quieren una cosa y los deseos del espíritu quieren otra cosa. Ustedes pueden recordar el versículo que dice que el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles para pedir lo que a nosotros nos conviene, porque nosotros no sabemos lo que pedimos. ¿Y qué es lo que sigue después? Porque vosotros piden lo que ustedes quieren, ¿para qué? Para satisfacer sus deseos. Y nosotros no podemos hacer eso. ¿Y quién está de nuestro lado? El Espíritu Santo, Dios mismo, morando en nosotros. Pero nosotros tenemos que decidir a quién obedecemos. Es como dice Romanos 6:16. El que se somete a alguien para obedecerle es esclavo de a quien obedece. Es una decisión personal. Nosotros nos sometemos a los deseos fuertes, a esa epitumía de la carne, o a los deseos fuertes del espíritu. Y Él está de nuestro lado. Intercede por nosotros.
¿Para qué? Para que no hagamos lo que nosotros querramos. Y lo mismo la carne. Porque nosotros decimos, no, hoy me voy a levantar temprano, voy a abrir la Biblia, voy a orar por mis hermanos, por mi vida, voy a tener ese momento de comunión con Dios. Y la carne dice, no, no, está frío afuera, está frío, te duele la cintura, no dormiste bien. Entonces esa carne intercede por nosotros para que no hagamos lo que nosotros queremos. El espíritu está dispuesto, pero la carne no. Nuestro espíritu está dispuesto, pero la carne no. Y el Espíritu Santo del otro lado, dale, levantate. Yo te esfuerzo, vamos, levantate. Vamos a tener nuestro devocional de la mañana. Yo voy a ministrar tu vida, voy a empezar a mostrarte ciertas cosas. y al final lo decidimos nosotros. Seguimos con la almohada así, durmiendo un ratito más, o decimos, no, yo me tengo que levantar y sentarme aunque esta carne caída no quiera. Y lo tenemos que hacer. Ya vimos esos imperativos. Y el verso 18 dice, pero si soy guiado por el Espíritu, no está bajo la ley. El contexto de Gálatas, todo el libro de Gálatas va en contra de los judaizantes. Y habían personas que querían traer prácticas de la ley a nuestra vida de la gracia. Y el apóstol Pablo dice, de ninguna manera. Dice, si ustedes practican algo de la ley, ustedes están bajo maldición. Porque no pueden cumplir todos los mandamientos. Si fallan en uno, ya se colocan bajo maldición. El único que pudo cumplir todos los mandamientos fue Cristo. Por eso Él se hizo maldición, se hizo pecado, no pecador. Él era como el pecado en sí mismo. Y al morirse, la muerte no lo pudo retener, porque no había pecado en Él. Y el pecado es separación física y espiritual, es muerte física y espiritual. Pero si alguien no tiene pecado, no tiene por qué morir, que fue lo que le pasó a Cristo. Por eso Él venció la muerte, venció el pecado y el poder esclavizador del diablo. Ahora somos libres. ¿Por qué vamos a nosotros querernos meter en esclavitud de vuelta? Eso es lo que está atacando el apóstol Pablo en todo el libro de Gálatas y más específicamente aquí en el capítulo 5. Y ahora pasamos al siguiente escalón, que son las obras de la carne y el fruto del espíritu. Y voy a hacer una distinción muy especial acá, porque la carne tiene acciones, tiene obras, pero el espíritu tiene un fruto con muchas características. Y nosotros tenemos que saber distinguir uno y del otro y aplicar lo que dice Hebreos 5:14. Tenemos que nosotros desarrollar los sentidos de percepción del pecado para ver justamente si hay algo de esta lista de las obras de la carne que está afectando a mi vida para poder sacarla. Y que el fruto del Espíritu se vea. Miren lo que dice el verso 19. Dice, las obras de la carne son adulterio, fornicaciones, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, explosiones de ira, contiendas, divisiones, sectarismos, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he hecho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y acá hay algo muy, pero muy importante.
Todos vimos esta lista y hay hermanos lamentablemente que están muy contaminados por varias cosas de lo que dicen esta lista. Lamentablemente. Y es lo que el apóstol Pablo está atacando acá también. Que no nos dejemos dominar por ninguna de estas cosas. Y lamentablemente hay muchos hermanos que están en nuestras congregaciones que están atados a muchas de las cosas que vemos acá. Y el apóstol Pablo allí en el verso 21, en lo último del verso 21, deja algo muy claro allí. Porque hay muchos que están con la lupa mirando la Biblia y dicen, bueno, a ver qué puedo hacer. Si hay algo de lo que no está acá, que a mí me guste hacer, bueno, yo lo hago. Y el apóstol Pablo, usado por el Espíritu Santo, con mucha sabiduría dice, y cosas semejantes a esta, cualquier cosa parecida a algo de lo que esté en esta lista, son obras de la carne. Y miren lo que dice, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Se ha puesto últimamente de moda esa filosofía de que la salvación nunca se pierde o que se pierde. Y miren lo que dice el apóstol Pablo acá, que los que practican no heredan. No está diciendo salvo siempre salvo, ni perdido siempre perdido. El apóstol Pablo dice que los que practican, esto involucra decisión y acción. No es algo mágico. Hay muchos que cometen un pecado puntual, no lo confiesan y ese pecado puntual empieza a convertirse en rutina y eso te deja fuera de la gloria eterna. Te deja fuera. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Entonces, hace tiempo una hermana me preguntaba si la salvación se perdía y yo le digo, hermana, la salvación se desprecia. ¿Cómo se desprecia? Acá lo vemos, practicando el pecado. Si nosotros tenemos un hábito, una práctica del pecado, estamos despreciando esa obra redentora que hizo Cristo. No lo estoy diciendo yo, lo dice la Biblia. Por eso es muy importante tener bien claro lo que dice Hebreos 5:14, que nosotros tenemos que tener los sentidos de percepción del pecado, el uso y la costumbre, para poder espiar nuestra vida y ver qué es lo que está mal y sacarlo inmediatamente. Unos versículos antes, Pablo dice, un poco de levadura leuda toda la masa. Cualquier cosa de pecado que tengamos nosotros en nuestra vida va a leudar nuestra vida, va a fermentar nuestra vida de mala manera. Y eso nosotros lo tenemos que saber. Y esto nos lleva ahora al fruto del Espíritu, que tiene 9 características. Dice el verso 22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Es un fruto que tiene todas esas características. No podemos tener 2 o 3 y el resto no. Tenemos que tener el fruto entero con las características. Nosotros no tenemos un porcentaje del Espíritu Santo. Si tenemos al Espíritu Santo, tenemos que mostrar estos frutos. A mí me hizo mucha gracia cuando yo era nuevito en el Señor, un hermano me dice, no, descendió el Espíritu Santo sobre nosotros. Y a mí hay cosas que me hacían ruido y yo decía, ¿cómo que descendió si Él está dentro de nosotros? No lo podía entender a eso. ¿Cómo que descendió si ya lo tenemos? Hermano, Él no está fuera de nosotros. No va a descender como un rayo de sol mágicamente. Él ya está morando continuamente en nosotros.
Y si lo tenemos a Él, tenemos que mostrar los frutos que Él tiene. Y ustedes me dicen, no, ¿cómo que los frutos? ¿No tenemos que hacer nada para mostrar esos frutos? Lo que tenemos que hacer es cultivar la relación con Dios para dejar visible ese fruto. Y eso nos lleva a una acción. El apóstol Pedro allí en Segunda de Pedro 1.5 da una lista, una sumatoria de cosas, porque arranca con nuestra fe, con nuestra conversión, y después le va sumando cosas para acercarnos a la imagen de Cristo. Y lo vamos a ver ahora. Vamos a leerlo porque la verdad que no tiene desperdicio ese versículo. Dice, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadir a vuestra fe virtud, que es la moral, nuestro bien pensar. A la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, que es constancia. Está mal traducido, acá pueden chequear ustedes en otras versiones. A nuestra paciencia, que es constancia, piedad. A la piedad afecto fraternal y el afecto fraternal amor. Hace poquito tiempo vimos este versículo y yo les recordaba lo que dijo el apóstol Pablo en Corintios 13, que si yo tengo el don de lenguas, que tengo el don de discernimiento, profecía, me doy vuelta carnero, hago de todo un poco, tengo unas capacidades, unos dones, unos talentos de otro planeta y no tengo amor, no me sirve de nada. Y da la casualidad que la primera característica del fruto del Espíritu, ¿cuál es? Amor. Más el fruto del amor, el fruto del Espíritu es amor, paz, gozo, constancia. Nosotros tenemos que saber todas esas cosas y hacer como dice el apóstol Pedro. Bueno, nosotros somos convertidos. Bueno, pongamos una capa de cosas una arriba de la otra. ¿Para qué? Para que nosotros podamos hacer menguar esta carne, que lo que quiere es hacernos pedazos, porque es esta carne caída. Nosotros tenemos que ir a etapas más avanzadas de fe siempre, pero no por algo caprichoso, sino porque nosotros debemos hacerlo. Nosotros tenemos al mejor ayudador, como lo dijo el Señor allí en Juan 14, 16. El Señor nos dejó el Consolador. ¿Para qué? Para que nos ayude. Él intercede por nosotros, nos avisa, nos trae siempre un versículo a la conciencia. Cuando vamos a meter la pata, hay algo, una alarma que se enciende en nosotros que dice, esto hay algo que no me convence. O metemos la pata y nos sentimos tan avergonzados, hermanos, que nos queremos meter abajo de la cama. Queremos meter la cabeza abajo de la tierra. Y eso no es algo mágico. Es el mismo Señor en nuestros corazones que nos está avisando que algo hicimos mal. Y es parte del ejercicio de esos músculos de percepción del pecado. Eso nos toca a nosotros. Mientras yo elaboraba este mensaje, me acordaba de Daniel en el foso de los leones, que él fue metido a ese foso y los leones no le tocaron ni un pelo, nada de nada. ¿Por qué? Porque Daniel no tenía olor a carne. Él se negaba a sí mismo todos los días, oraba, tenía una vida consecuente a la palabra de Dios, él era diligente, se mostraba en su vida una inteligencia que no la tenían los demás. ¿Y eso qué era? Era el mismo Señor acompañando la vida. ¿Pero por qué? Porque Daniel se dejaba utilizar por Dios.
no hacía lo que él quería. Él ni sus amigos. Lo metieron al foso de los leones y no le tocaron nada, ni un pelo. Sacan a Daniel de los fosos de los leones y meten a los sátrapas. Dice la Biblia que no llegaron a tocar el piso, que ya estaban todos despedazados. Ellos y toda su familia, porque dice que los metieron con su familia. ¿Por qué? Porque esos sátrapas eran carnales. Tenían un olor a carne tremendo. Y eso tiene que aplicar para nuestras vidas hoy también. Vamos a ser como Daniel. Vamos a ser como Daniel, que no tenía olor a carne. Y el enemigo no te puede tocar. Y lo dijo Pedro, dice, resistir al diablo y él huirá de vosotros. ¿Y cómo lo resistimos? Y dejándonos dominar por el Espíritu, no por las obras de la carne. Sin embargo, los otros sátrapas cayeron no, los tiraron al pozo, iban cayendo y los leones lo agarraron, los despedazaron todos. ¿Por qué? Porque tenían olor a carne. Nosotros no nos podemos librar de las pruebas de la vida, pero tampoco vamos a andar llamando al león o a los leones, porque somos un churrasco caminando por la calle. No podemos permitir eso. Cristo nos dio una libertad para que nosotros andemos como hijos de luz por la vida, no como hijos de tinieblas. Eso es lo fundamental de este mensaje. Cristo nos dio esa libertad. Y quiero terminar con ustedes con un proverbio 16:32, que dice que mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se domina a sí mismo que el que conquista una ciudad. Miren si no es un proverbio que resume de una manera espectacular lo que estuvimos conversando hoy. El que se domina a sí mismo, que domina una ciudad, conquista una ciudad. Hermanos, si nosotros nos podemos dominar a nosotros mismos, como hizo Cristo, no hay nada externo que nos pueda perturbar. Porque nosotros tenemos el control, no la carne. Tenemos que tener mucho cuidado nosotros con nuestro diario vivir y no darle nada. Vos le das algo a la carne y te hace pedazo. Los deseos, esa epitumías de la carne es muy peligrosa. Dejémonos dominar por la epitumía del Espíritu Santo. Eso es lo que yo tenía que compartir con ustedes. Vamos a orar para despedirnos. Señor, te damos gracias, Padre, por esta oportunidad que tú me das de compartir tu palabra, Señor. Gracias por esta hermosa oportunidad. Señor, hoy estuvimos viendo lo importante que es no ceder a esa epitumía, a esos deseos fuertes, a esa concupiscencia que tiene la carne, sino dejarnos dominar por ti, dejarnos dominar por tus deseos fuertes, que ya lo hemos visto, son deseos de bien y no de mal, deseos de cosas buenas para nuestra vida. Señor, yo te pido que nos estés ayudando a mí y a mis hermanos todos los días a no ceder, a no sucumbir ante los deseos de la carne, sino más bien estar agarrados de ti de la mano, yendo para adelante, como dice allí el verso 25 y 26. Que nosotros vayamos agarraditos de ti hacia adelante, que nos dejemos llevar de la mano por ti. Y eso no se hace mirando tele, dándole lugar a esta carne, Señor. Se hace dándote el lugar que tú te mereces en nuestra vida. Señor, te damos gracias.
Es como siempre decimos, yo no sé lo que están pasando mis hermanos del otro lado, pero tú sí lo sabes, Señor. Que tú los estés ayudando en las luchas diarias que tengan, en esas debilidades, Señor, en esas aflicciones que tengan en sus corazones. Señor, te damos gracias por todas las cosas. En el nombre de Cristo, amén. Hermanos, esto es lo que yo tenía para compartir con ustedes. Espero que les sea de bendición. Compártanlo si así fue. Déjenme en los comentarios si les bendijo, si les fue de bendición, qué es lo que más les llamó la atención. Y bueno, nos estamos viendo la semana que viene.